sé que hay muchas personas que cada martes esperan aquí en Matinal Nuestra Casa este espacio, Luis, de arquitectura, con el arquitecto Luis Dralmendrail, que nos trae siempre recuerdos del pasado, con construcciones de los años, por ejemplo, 1900 y tanto. Es lo que vamos a revisar el día de hoy, un legado que deja también don Reinaldo Schassman, con una arquitectura pero maravillosa. ¿Cómo estás? Contento, fíjense, y ustedes, estoy contento de hablar de este arquitecto, personaje que está un poquito olvidado, digamos, dentro de la historia de Concepción, como ha pasado con muchos arquitectos, que están sus nombres de repente puestos en las casas, o vemos sus edificios día a día, pero no nos damos cuenta quiénes fueron los seres humanos que estuvieron detrás de esas construcciones. Es verdad. Bueno, todo el mundo espera a Luis Dralmendrail, por supuesto, para que nos hable de la historia de la arquitectura, pero también esperan a ver con qué camisa aparece Luis Dralmendrail. Había que decir. ¿Con qué look? Sí, claro, siempre salen unos camisones. Oiga, don Luis, se sabe poco de Reinaldo. Sí. Hubo por ahí una investigación importante que se fue haciendo, porque a pesar de que estuvo presente en varios trabajos, se conocía muy poco Exactamente, su labor. Justamente, porque Reinaldo Schassman Behrens fue un arquitecto que, bueno, él estudió en Zúrich, no estudió en Chile. Nació en 1898, falleció en el 1961, y lo interesante de este caballero, Reinaldo Schassman Behrens, es que él, de algún modo, fue parte de un momento en la historia de Concepción donde la arquitectura cambió sustancialmente en la década del 20 y también del 30. Él trabajó en la base naval, tuvo varios trabajos particulares, pero fue en el centro de Concepción donde hizo muchas obras, de las cuales lamentablemente muchas de ellas nunca sabremos el número total, digamos. ¿Fue a estudiar a Suiza? Exactamente. ¿Y después quiso volver? Y después volvió a Chile y comenzó a hacer trabajos, muy joven. Mira, podría haber sido por otro lado, pero decidió volver a Chile. Pero sabes que no era un caso atípico de arquitectos chilenos que estudiaron afuera o que pasaron por escuelas de Europa. También pasó con los pintores de repente también, que estudiaban en academias en París, en España, en Alemania, por ejemplo, y después retornaban al país. Era algo que pasaba en algunos casos bien particulares. ¿Hoy día se quieren quedar todos afuera? Hoy día se quieren quedar todos afuera, claro. No, con todo el tema de los posgrados y qué sé yo, bueno, el tema de la internacionalización de los estudios, bueno, es un tema recurrente, exactamente. Y lo interesante es que Reinaldo Schassman, bueno, justamente fue muy difícil encontrar información de su vida, porque cuando hablamos de historia de la arquitectura en Concepción, que es lo que hablamos siempre, y básicamente el origen por qué hago lo que hago, es porque no sabemos mucho quiénes fueron los arquitectos que construyeron la ciudad hace 60, 70 o 100 años. Y hoy día muchos se van a desayunar tal vez con lo que ven todos los días. También, exactamente. En pleno centro de Concepción. En pleno centro de Concepción. Porque de hecho una de las primeras obras de Schassman que están detectadas, porque desde 1923, pero lo que haya pasado entre el 20 y el 23, aún no lo sabemos, no sabemos cuántos edificios hizo en ese momento, por los terremotos, demoliciones y tanta otra cosa que ha pasado. Claro. Pero en 1923 se construyó un conjunto de casas muy interesante en la esquina de Barros Arana con Orompello, frente al antiguo Teatro Concepción. Frente al mall del centro. Frente al mall del centro. Oye, Luis, ¿Sí? yo quiero un break cortito. Luis. El otro Luis. Cortito. Yo sé que la bisnieta nos está viendo. Exactamente. Camila Ramos Schassman, un saludo muy grande. Saludos, y muchas Camila. gracias, porque de no haber sido por ella y con la colaboración de su abuelo, Augusto Schassman, no hubiésemos podido también estar hablando de este arquitecto y recuperar la memoria de este profesional que fue parte de la historia de Concepción, que de algún modo desarrolló obras que estamos todavía descubriendo y que esperamos algún día ya hacer un panorama completo de todo su trabajo. Mostremos, señor director, esta esquina que yo sé que de verdad muchos se van a desayunar porque pasan todos los días por aquí y se van a enterar que lo hizo Reinaldo Schassman también y que se mantiene, sobrevive. Claro. Sobrevive. Esta foto, bueno, la de la izquierda es de una postal de época, la de la derecha de la Universidad Bio Bio. Vemos un conjunto de casas, eran 4 casas ubicadas en la esquina de Orompello con Barros Arana. Estamos hablando de una gran casa esquina, que es la que ustedes ven acá, con una casa de 2 pisos, por supuesto, muy alta, muy amplia. Al lado, por el lado de Orompello, otra casa de 2 pisos, y tanto en los extremos de Orompello como de Barros Arana, casas de 1 piso. O sea, era como un edificio de departamentos de hoy, pero una distinto. cosa así, claro, eran con una entrada y varias casitas, digamos, 4 casas distintas. Yo pensé que era una sola. No, da la impresión, sí. Y fíjate que interesante tu comentario, Luis, porque el hecho de que cuando uno las vea y decía, pensé que era una sola, es la sensación de unidad que tiene el conjunto.
la totalidad que forma a partir de los diseños de estas ventanitas de arco, fíjense, Ahora, la balaustrada decorativa que está en la parte superior. el hecho que él haya trabajado en Talcahuano, en Asmar, me dije. No, En esos tiempos el apostadero naval. Ya. ¿Tiene que ver con las ventanitas muy navales? Mira, ese es un tema súper interesante porque la ventana circular no se ocupó masivamente en Concepción comienza a aparecer en la década del 30 y después del terremoto del 39, tanto en Chillán como en Concepción, la ventana circular se esparce por toda la ciudad. Crees? Pero en la década del 20, claro, aparecen ventanas circulares. De algún modo habrá visto algo, alguna referencia habrá tenido quizás para hacer esa ventana circular. Es un caso súper interesante porque la ventana circular, así como esa, rara vez aparecía en la arquitectura de hace 100 años. De hecho, esta casa se termina este conjunto se termina en 1923. Estamos hablando de una construcción centenaria. Estamos hablando ¿Y así está ahora más o menos? Así está ahora. De hecho, está... Debe estar más mala todavía. Sí, porque esta foto del 2017-18 y la mostré principalmente porque se alcanza a ver un trozo de la caseta de un piso de al lado que la demolieron, que tuvo un segundo piso en ampliación. La casa fue demolida el año antepasado y la casa de la izquierda, aquí vemos la gran casa esquina, sufrió un incendio en el segundo piso y hoy en día se encuentra en parte, digamos, en estado de ruina parcial, por decirlo de algún modo. La casa rosada que ustedes ven ahí, que es con el arco de medio punto y el acceso tan majestuoso que tiene. Está sin patio estas casas, ¿no? Estas casas originalmente tenían patio, tenían una sección de patio. Al interior. Al interior, claro. Es como que tú tienes el trozo de manzana y se dividió dando el espacio para la construcción y un pequeño patio. ¿Y era grande el patio o era pequeño? Fíjate que en este caso las propiedades no eran tan grandes como las casas antiguas, esas casas de 50, 60 metros de fondo. Hay unas aquí que tienen tremendo patio. Hay un restaurante, una que está justo al frente que tiene un restaurante y es tremendo para adentro. Es tremendo. Mira, y eso es súper interesante, Luis, porque esa dimensión tan larga que tú ves en algunas propiedades, que son nuevas de hecho, es como la huella que quedó de lo que eran los antiguos terrenos de Concepción. O sea, un terreno de 50 metros de fondo en pleno centro, eso era parte de la rutina de la ciudad. Pero es que eso, claro, y justo ahí una cuadra de tribunal, entonces Exactamente. No era periferia este sector. No, para nada. Más encima piensa que cuando se construyeron estas casas en 1923, ya estaba el Teatro Concepción al frente. Más encima. Entonces tenías esta tremenda construcción, el Gran Palacio de las Artes de Concepción ahí enfrente. Y no se perdía, porque igual seguía como un tono... Exactamente. Había una sensación de unidad y de conjunto. ¿Cierto? Estas fotos son también de la Universidad del Biobío y se ven las dos casas de un piso que formaban parte del conjunto, la de Barros Arana arriba y la de Orompello hacia abajo. Y lo interesante de estas dos casitas es que, bueno, son diferentes. Si se fijan, las ventanas de la de abajo son cuadradas, la de arriba son ventanas con arco de medio punto. Se comparten algunos rasgos, como esas rayitas que ven en la fachada, se fijan que no es plana, como que tiene unas líneas horizontales. Bueno, eso es toda una idea de textura que se le dio a la casa, que es muy interesante que para que la gente en la casa lo piense cuando vea casas antiguas, todas tienen como rayitas. ¿Se las mandaron a hacer? Mira, el origen de estas casas no está muy claro, pero claramente fue un particular, o sea, que quiso invertir y que decidió construir esa serie de viviendas en un terreno bastante grande también. Oye, qué romántico, a mí me gusta el tema del balcón. El balcón es ¿Eres precioso. elegante desde abajo? Me encantaría con mi pelo ahí. A los Rapunzel. A los Rapunzel. Me gustan los balcones. Sí, este balcón es muy lindo y aparte cómo está configurado todo el acceso de esa casa, con su ventanita circular, el arco, el balcón que tanto te gusta que está ahí justo. Y mira la ventana del segundo piso también. Te fijas con el arco de medio punto. Es muy bonito este conjunto. En esta época al parecer la delincuencia no era tan... Porque hoy día la última foto que subiste, la anterior, estaba llena de rejas. Está lleno de ventana. rejas, por supuesto. Sí, claramente hay un tema ahí de... Los tiempos han cambiado, por supuesto. Cuando Lo se que hicieron vemos esta... ahí, Luis, es una reja también, ¿no? Es una reja para una idea de jardín que se utilizó aquí Para dividir nomás, porque... Claro, porque... Seguridad, eso no... No, claro que no. Los tiempos avanzaron, por supuesto, y ocurre el terremoto del 39 y Reinaldo Schassman siguió trabajando en Concepción. De hecho, en la década del 40 hizo varias obras y una de ellas que estamos investigando es el Banco Concepción. Un proyecto inicial del Banco Concepción que probablemente no se construyó aquí en O'Higgins, esquina Caupolicán. El Banco Concepción, que era parte del antiguo Portal Cruz, que se deterioró producto del terremoto del 39, lo interesante del banco es que aparece un proyecto de Schassman junto a los arquitectos Cruz y Munizaga, que formaron un trío constructor bien interesante, pero
lo interesante es ver cómo aparecen estos grandes edificios ahora, un edificio bancario en Concepción. Oye, ustedes saben que yo siempre me impresiono con los autos y con las personas. ¿Cierto? Y miras todo, pero de punta en blanco, como para ir a misa. Claro, la foto de la derecha es del archivo de En Terreno, una página maravillosa, si quieren ver fotos antiguas de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, fotos preciosas. Y aparece ahí esa fotografía donde aparece el edificio del banco. Y ojo, cómo están estacionados los autos. Sí, claro. Perpendiculares al edificio, a todo el perfil de los edificios Olivieri, Brieva y por supuesto el Banco Concepción. Y se podía estacionar ahí en Cayo Higgins. Exactamente, había menos autos. No estaban estos que cuidaban y te obligaban a verle. No, claramente no. Pero igual nos damos cuenta que la forma del edificio... Había un árbol también ahí en O'Higgins. Había un árbol, buen punto, buen punto, igual que los postes de luz, todo diferente. Ahora, los años 40 fue una época bien especial porque lo hemos conversado varias veces, que en Chillán, San Carlos, Concepción, toda la zona afectada por el terremoto se modernizó. Modernizó totalmente, aparecen esquinas curvas, aparecen casas, digamos, alucinantes, que parecen barcos. Más ocupar el espacio ahí, a hacer más eficiente el espacio. Claro, pero vean cómo es la fachada, por ejemplo, de esta casa. Wow. No es ni curva, no es ni futurista, ni qué sé yo. Pero claro, porque Schassman se ciñó a una arquitectura bastante conservadora y tradicional, considerando el contexto moderno que se estaba viviendo. Esta casa que está en Castellón, entre O'Higgins y San Martín, es una casa muy interesante porque fue una casa compuesta que se pensó con un largo zaguán, un pasillito que se ve ahí, que llevaba diferentes... ¿Esta es una sola? Es una sola. Se pensó como una casa, pero hoy en día creo que funcionan diferentes oficinas. Ah, ok. Ya. Se mantiene bastante bien, sí. O sea, si uno pasa por Castellón, casi frente al edificio Carabineros, donde hay como una entradita a una galería, sí, ya, Galería es una Nicolás. casa muy interesante, se conserva bastante bien. Es una obra de Schassman también y es de los años 40. Insisto, época moderna, nos llenamos de casas barco, pero Schassman decidió también hacer una obra un poquito más tradicional, mantuvo los arcos, fíjense como en el acceso, Y el detalle las rejas, ¿cómo se llama? las rejitas del Las balcón, rejitas, sí. como emulando un balcón en cada una de las ventanas del segundo piso. Entonces igual hubo arquitectos que también, por supuesto, de la mano del cliente, no quisieron modernizarse tanto. Porque a tan solo unos metros de esta casa nos encontramos con, claro, construcciones mucho más modernas, audaces del futuro, pero esto se ciñó un poquito más tradicional dentro del cierto estándar. ¿Y los techos no son, digamos, planos o no? No, lo que pasa es que la altura entre lo que es la línea del techo, por decirlo de algún modo, y la cornisa es bastante alta, entonces está oculto el techo. Ya. La gente no ve la techura, ve. se ve, digamos, la cornisa que es mucho más imponente en la fachada. Sí, porque se ve más agradable estéticamente. Po. Sí. Y aparte la construcción es Y el director bastante dice alta. que eso se está utilizando ya ahora, ese tipo de techo. Sí, fíjate, allá en San Pedro de la Paz están haciendo unas casas, construyendo, son todas casas cuadradas. Sí, es que está entrando este diseño que le llaman Mediterráneo. ¿Ya? Están Es como haciendo un varios... chimenito, ¿no? Sí, Para el agua. claro. Tiene una leve pendiente, no puede ser 100% Sí, plano. porque si no- Tiene que tener una leve Claro, pendiente. si uno a simple vista lo Y ve ahora, como derecho, claro. Claro, y de hecho ahora está la tecnología para hacer eso, porque en los años 40, en Chillán y Concepción, época moderna, les dio por hacer techos planos. Pero planos. No se dieron cuenta que aquí llueve. Oye, sí, bueno, sí. De todas maneras, uno de repente ve imágenes de altura de ciertos países, qué sé yo, todos ordenaditos. Cuando recién llegó la Torre O'Higgins, donde tenía un restaurante arriba, Ajá. claro, todo el mundo quería, porque era uno de los restaurantes que tenía una tremenda vista, piso Claro. 14, bueno, hoy día hay otro restaurante ahí. Y claro, tú mirabas para el lado del río Biobío, precioso, porque se veía el río Biobío, pero tú mirabas para Concepción y una ensalada de techos que había. Sí. Era terrible de día. En cuanto a la estética, digamos, de noche no se notaba porque había luces y Es todo. súper interesante Pero ver una ensalada de techos que se ven. las planchas de zinc, de plástico, los oxidados. No, es Y de increíble. repente uno va, incluso bueno, incluso hasta en nuestro país, en algunas comunas, cuando vas en avión, por ejemplo, y ves los techos, se ve todo ordenadito. Pero aquí en Concepción se ve todo Lo que hay, nomás, el material. como de la los mano. dientes de un amigo, que se los tiraron así más. No, pero es interesante eso también, el ordenamiento estético de las ciudades. La otra fachada de la ciudad, porque nosotros siempre vemos de frente, pero no vemos cómo se ve desde arriba. Claro. Y ahí cambia totalmente la lectura de una ciudad y puede encontrar montones de cosas interesantes. Patios interiores, por ejemplo,
situaciones dentro de las manzanas que son bien interesantes de conversar. Pero ellos siempre haciendo esto para la visual de la persona que va caminando también por la vereda. Absolutamente, claro. Bueno, hablando de vereda, este es otro sector que cambió todo después del terremoto del 39. Cambió la vereda, cambió la calle, cambió toda la configuración de la manzana, ya que esto que ven acá es una casa que originalmente era de 2 pisos, se hizo una ampliación. Se hizo una ampliación de un tercero, actualmente hay una tienda de decoración muy bonita. ¿Cómo limpio eso, diría mi mamá? Es cierto, son casas muy grandes. En algunos casos se ven casas de este tipo con 4 o 5 dormitorios, sala de costura, sala de no sé qué cosa, bodega de no sé qué. Claro, porque eran casas gigantes aparte del patio. Ahora, ¿dónde está esta casa? Está en Cochrane, entre Aníbal Pinto y el pasaje Trinitarias. Toda esta manzana cambió después del terremoto del 39 porque se demolió el antiguo convento de las Trinitarias. Entonces se demolió el convento, se loteó la manzana, de algún modo se redistribuyó y mucha gente compró terrenos para hacer ahí casas de diferente estética. O sea, vemos aquí una casa de Schassman que nuevamente es como bien tradicional, fíjense, no es una casa 100% moderna, pero a la vueltecita hay casas muy modernas que se construyeron también contemporáneas a esto. Por las Trinitarias, dices tú. Por Trinitarias y también por la calle Aníbal Pinto, que es muy interesante. Todo ese sector es súper lindo. El pasaje Trinitarias también es precioso. Sí. Aquí me gustan las ventanas, aquí cambiamos de estilo. Aquí cambiamos de estilo totalmente, pero aparecen algunos elementos como eso, fíjense ahí, que emulan como una especie de columna, como que igual la casa no es 100% moderna, tiene ornamento. Pero hoy día ya pasa a ser más oficina, todas estas cosas. Bueno, esta se ocupa como tienda, algunas son oficinas, gran parte de las casas del centro se han transformado. Sí. Bueno, Trinitaria es completo, hay centros médicos, hay cosas de radiografías, está el juzgado también ahí. Harto por espacio. Hay que ir a pagar los partes ahí. Hay que ir a pagar los partes ahí justamente. Sí, me ha tocado. Y aquí estamos en el sector del cerro, ¿no? No, esto es Penco, ¿no? No, no, Concepción. ¿Dónde? Es una casa que no existe, lamentablemente. Es una casa que... Me fui para el lado de la U de Conce y me fui para Penco también. Pero es interesante porque cerca de la U de Conce justamente hay muchas casas similares a este lenguaje. El director dice que esto es Collado, según ¿Collado? En Collado había una casa muy linda, así que la demolieron para hacer un edificio absolutamente insípido. Era una casa muy linda, muy linda. ¿Y hoy día qué habría aquí en esta esquina? Ahora existe un edificio, esto es Orompello con Cochrane. Hay un edificio de departamentos bastante grande, que es de los años 90, de hecho. Mansa diferencia. Sí, esta casa era bastante linda. Estas fotos del archivo de la Universidad del Biobío también. Y lo interesante de esta casa es que aquí aparece la esquina curva. Aparece la modernidad, digamos, pero ojo, fíjense cómo es la entrada de la casa. El arquitecto podrá hacer muy moderna el volumen, como la forma total, con la esquina curva, la ventana continua, fíjense cómo sigue la curva, pero la entrada le hizo una entrada con una especie de arco, con columnatas, esas pilastras, mejor dicho, que son como para emular que tiene columnas, como para dar la idea le puso diseño al asunto. ¿Y esta cuántas habitaciones tenía? Esta casa yo creo que debía haber tenido unas 4 habitaciones, una casa bastante amplia, a pesar de que era de un piso. Igual para los grandes, poquitas. Sí, porque mira, piensa, tienes una ventana más pequeña que podría haber sido un baño, un recinto menor, tienes ahí un garage, una salida de servicio, tiene el acceso principal con la chimenea hacia la derecha, que yo creo que eso pudo ser el living, una gran sala de estar. Hay que también la gente en la casa para que tome en consideración. Muchas de estas casas tenían dormitorios de servicio, que era para también la empleada. Y baño también de servicio. No como el de ahora, que un... No, entonces usualmente estaban cerca de las cocinas, cerca de las bodegas, entonces eran casas con muchos recintos. Y todo este sector de Orompello, Cochrane, estaba lleno de casas así. Qué increíble eso también, y cómo las inmobiliarias también van estigmatizando ciertos sectores. Porque no todas las casas hacen una de servicio. Por lo general siempre son las viviendas que están ubicadas en sectores, marcados a lo mejor por un grupo económico, viviendas de cierto valor económico también, donde dan por hecho que necesitan un espacio para una asesora del hogar. A diferencia de lo que pasa en otras viviendas donde dicen, no, pues esto que van a necesitar, no, esto lo hacen ellos. Qué increíble eso también, ¿eh? Absolutamente, y de hecho tú puedes ver, por ejemplo, no sé, por los edificios inmobiliarios de los años 50, 60, que incluían el dormitorio de servicio, que hoy en día la gente lo ocupa como dormitorio, o sea, en las pensiones de estudiantes, por ejemplo, departamentos compartidos. Varios amigos me acuerdo que dormían en el dormitorio, que uno veía que estaba, hoy tu dormitorio está al lado de la cocina. Es que era el dormitorio de servicio originalmente.
Así que bueno. Bueno, como estigmatizan también ahí. No, totalmente. Una idea que se me ocurrió. Y aquí nos vamos al centro de Concepción. Sí, esta casa Está reciente. Esto es reciente, un incendio que ocurrió recientemente, una casa que ha pasado por varios usos. El último, como bien sabemos todos, es una residencia que sufrió un incendio y un amago de incendio. Residencia de menores. De menores, de justamente. niñez. Pero lo interesante es que, claro, es la tremenda casa, o sea, es una tremenda construcción, esquina, estamos en Castellón con San Martín, también es una casa ya de esta misma época, y fíjense que aquí ya es mucho más sencilla, no hay tanto ornamento, no hay tanta decoración, igual tiene algunos elementos como en la entrada, por ejemplo, como que nos recuerda un poquito la casa de Barros con Orompeyo, la primera que vimos, solo que esta es mucho más moderna, es como que de algún modo se geometrizó la casa de Barros con Orompeyo. También tiene una entrada como un jardincito, no tiene arco de medio punto, no tiene círculos, no tiene ninguno de las cosas que vimos antes, pero es una volumetría mucho más moderna. Y todo este sector también cambia. En la esquina de Castellón con San Martín tenemos este caso que es más moderno y al frente tenemos otro que tiene un poquito más de decoración y tiene también otra lógica detrás, también llena de ornamento y cosas Mire, así. y a pesar de que esta foto es bien actual y bien las empresas de telecomunicaciones están haciendo esta limpieza, todavía queda la caseta ahí en la esquina del teléfono. Sí, qué increíble. Sí. Sabes que los teléfonos públicos son necesarios, nos falta cuando se le acabe la batería del teléfono, qué sé yo, cómo llamar. Bueno, es que yo no me acuerdo ni el número. Eso es cierto. No me Uno acuerdo ni pierde el como la número. noción El de otro los día, números. el otro día me quedé afuera y no encontraba ningún número. ¿No? El celular se me quedó adentro y dije, ¿quién llama? Y no me acordaba ningún número. Lo único que me acuerdo es el teléfono de la casa de mis papás, pero no sé si ese teléfono existe todavía. Pero no me sé ni un número, po. Es importante saberse los números, algunos números de ¿Tú te sabes memoria. alguna memoria? Me sé varios números de memoria. ¿En serio? Sí. ¿Usted, Paulita? Dos. Dos. Dos solamente. ¿Tú, Pauli, alguno? Uno. Yo no me sé ninguno, de verdad. me sé que varios ninguno. números de Con memoria. con suerte el mío. Con suerte el mío. La memoria a veces... Bueno, dicen que lamentablemente la llegada a la humanidad, ¿no? Porque antes, claro, no sabíamos por lo menos 4 o 5 números Eso de es memoria, de cierto. corrido. Pero ahora ya... O lo anotábamos en una agenda, andábamos En escribiendo una algo, ahora ni agenda. siquiera Es eso. que ahora tú confías en todo en su celular. Todo en Google y en toda la agenda, todo. Dale, parte. Ya, ¿aquí dónde nos fuimos? Nos fuimos a... Bueno, seguimos en Castellón, pero avanzamos hacia Freire. Sí, ¿esto aquí frente al colegio? Frente al colegio, específicamente la iglesia, la parroquia de la Merced. Frente a la parroquia de la Merced, pero que también es parte del Ahí por ahí conjunto. hay una de mascotas que venden... Una de mascotas, sí, Venden acuarios, pescaditos. Ujú. Hay un acuario ahí justamente, Sí. venden... Sí, es muy Hay interesante. una tienda antigua de repuestos de máquinas de coser. Máquinas de coser también, sí. Bueno, hay varias, hay tiendas que son, ¿cómo se dice? Son parte ya como del Sí, imaginario. Un poquito más allá estaba la sastrería que cerró, pero conservaron las vitrinas, de hecho, que eso es muy Qué bonito. lindo. Bueno, no se nota mucho con los colores, pero precioso. Estas casas, claro, detalle. son parte de un conjunto que también se le atribuyen a Reinaldo Schassman. Estaba escrito en la documentación que estas casas eran de él. Son dos casas, fíjense, pareadas, son el mismo diseño. Claramente hoy en día están modificadas por el comercio, que es lo que hablábamos fueron recién. pensadas en casa. Casa. Todo lo que hemos visto, Ya. casa. Solo que ha cambiado los usos con el pasar del tiempo. Claro, modificaron ahí las ventanas, por ejemplo. Exactamente, ya no hay Puertas. ventanas, sino que ahora hay puertas o entradas, digamos, para los locales comerciales. Pero fíjense cómo aparecen varios elementos, nuevamente, esas casas de la década del 40. Pero en plena época moderna aparecen cosas como esa, esos arcos con esos emblemas. Ese esos- como de cáliz, ¿a qué se atribuye? No es se como sabe. una especie de síntesis, un derivado de lo que fue la arquitectura historicista del neoclásico, ¿ok? Cuando la arquitectura la llenaban de maceteros, de columnas, de esculturas, de flores y cosas de ese tipo, como por ejemplo lo que se ve en la cornisa, Qué fíjense, lindo. que eso es como una especie de baranda, Como balcón, pero se decorativa, pensaría. claro, se piensa Un que es balcón como- mentiroso. balcón mentiroso, exactamente, ahí está el techo de la casa. Entonces eso es simplemente para darle idea y darle un poquito más de caché. En buen chileno, el caché. Decoración, El que caché se de vea las bonito casas. a la vista. Exactamente. ¿Y esto? Este es un caso muy especial que aparece también dentro y que registros de la obra de Schassman, que es una casa en Pedro de Valdivia, que está casi al final, digámoslo así, casi al final del lado derecho, viéndolo desde Concepción de Pedro de Valdivia. ¿Pero existe? Porque Es una están casa que destruyendo todo mañana. no existe, o sea, la casa existe la cáscara.
Está, digamos, abandonada la estructura, es como una ruina, es una ruina por decirlo así. Claro. Pero lo interesante de esta casa es que cuando la gente la ve, se ve como que tiene un puente, ¿te fijas? Sí. Y como que la casa sigue hacia abajo. Mansa puerta. Es porque la casa tenía, bueno, es una casa de 2 pisos que de algún modo se tuvo que modificar en algún momento para que la entrada quedase en el segundo piso, ya que con el ensanche de Pedro de Valdivia se elevó el nivel de la elevó. calle, entonces el primer piso quedó oculto. ¿Te fijas? Y ¿Y eso esas pasó con ventanas varias quedaron casas. No se alcanzan a ver. Ahí están. Solo que una ventana del segundo piso se tuvo que transformar en puerta. Y cambió la lectura de la casa y cambió, digamos, todo lo que es la configuración de esto, porque el barrio Pedro de Valdivia también cambió con los ensanches de la misma avenida. Se ensanchó la avenida, se tuvo que de algún modo hacer relleno, este terraplén, y muchas casas tuvieron que transformar su segundo piso Wow. en primero y el primer piso como un subterráneo, entre comillas. Wow. Igual, ¿tiene que haber sido terrible? Sí, yo me gustaría profundizar ese tema de Pedro de Valdivia, cómo cambió con el Tiene que haber ensanche. sido terrible. Imagínate, tenías una tremenda vista, hacías tu vida abajo y hoy día ya... No, claro, cambia totalmente la lectura La de la luz, todo. no, todo, qué todo, increíble, todo. Debió ser un impacto gigante para todas estas casas. Y la casa todavía está, uno puede caminar, cuando uno va a Chimboyante, ve esta construcción que, claro, se ve con una volumetría muy moderna, pero también tiene algunos detalles ornamentales que es parte un poco, dice, sí, esto de verdad es como verdad. Chasman. Todo esto usted lo puede encontrar en Historia Arquitectónica de Concepción. ¿Hay actividades? Mira, prontamente no, estoy muy abocado a las clases. Muy bien. Mañana nos vamos con alumnos de la Universidad del Biobío a Penco. Vamos a Ya. estar haciendo una clase especial en el Liceo Pencopolitano de Penco, así que ahí vamos a hacer cosas bien Bien viajado interesantes. su curso, Este es otro, sí. Pero sí, me gusta sacar a los estudiantes. Creo que es fundamental que conozcan todo. Gracias, querido Luis. No, gracias a ustedes y un saludo muy grande a la familia Chasman también, que Sí. está viendo el espacio y que, bueno, ahí vamos a seguir difundiendo más obra de don Reinaldo. Es verdad, saludos por supuesto. Enviado ese saludo, le pregunto, ¿le gustan las películas de Disney? Algunas